¿Cómo se comporta un testigo de Jesús? Y surge una muy buena pregunta. ¿Nuestro comportamiento verdaderamente habla de que somos testigos de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Ok, vamos a leer el versículo clave, ¿verdad? Pero vamos a estudiar todo un párrafo, pero vamos a ver el versículo clave. Efesios capítulo 4, versículo 24, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Cómo se comporta un testigo de Jesús? Tercer tema. Y leemos la palabra del Señor, que es bendita, y dice así: y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo dice ahí? Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, de venir a adorarte, de poder venir a ver a nuestros hermanos, Señor, de poder contribuir para tu obra, Señor, de lo mucho que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Pero, Señor, también necesitamos el consejo de tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, va a ser sembrada la semilla. Señor, yo me pongo en tus manos, rogándote que me guíes a través de tu Espíritu Santo para compartir esta palabra, Señor, conforme tú hayas propuesto, Señor, en mi corazón que lo haga, Señor. Ayúdame a ajustarme a lo que tú has dicho, Señor. Pero en una enseñanza, mi Señor, no solamente, Señor, está una persona, Señor. Hay dos personas involucradas, ¿verdad? Está el maestro y está el oyente. Por eso yo oro por el oyente en esta mañana, que pueda estar sensitivo, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir el entendimiento y que podamos recibir todos el consejo de tu palabra, Señor. Háblanos, porque necesitamos oír tu voz, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Miren, esta carta de los Efesios pues fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Aproximadamente fue en el año 61 después de Cristo, aproximadamente. Y fíjense que esta carta tenía un propósito muy importante. Esta carta fue escrita, ¿verdad?, a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso y a sus alrededores. Fíjense, con la intención de plasmar por completo, ¿verdad?, la doctrina de la iglesia. Es muy importante entender la doctrina de la iglesia, y para poder instruir a los creyentes sobre la importancia de una conducta santa. Fíjense, es muy importante entender esto, en especial en las relaciones de la familia cristiana. Efesios presenta la iglesia como el centro de atención y de la expresión de la gloria de Dios para siempre. Fíjense, Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Si hay un término clave o una palabra clave en toda esta epístola, se le denomina la unidad. Efesios habla mucho acerca de la unidad, y eso debemos de entender cada que estemos leyendo cualquier versículo de Efesios. No perdamos. De hecho, hoy vamos a usted dice que tiene que ver el tema con la unidad. Va a ver que sí, porque no podemos quitar ahí, ¿no? Entonces, miren, Efesios se enfoca en la unidad entre Cristo, la cabeza de la iglesia, y la iglesia como su cuerpo, ¿ok? Así como la unidad entre judíos y gentiles en la más sublime obra maestra de Dios, la iglesia. Porque lo que Dios quería, ¿verdad?, le compartió a Pablo para que él escribiera, es que así como Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia y la iglesia tiene que estar unida a Cristo, nosotros como hermanos, en este caso donde había mucha división, que era judíos y gentiles, hubiera esa unidad. Y también pone como ejemplo el matrimonio y etcétera, etcétera. Entonces, el término clave es unidad. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Ahora, si yo quisiera resumir en una sola frase toda la carta de Efesios, pudiera ser la siguiente:
En el plan eterno de Dios, su obra maestra más excelente, la iglesia, ha sido ahora manifestada en que Cristo está uniendo a todos los redimidos, ya sean judíos o gentiles, ¿verdad? Para transformar las relaciones y conducta de sus vidas para un futuro más glorioso. Así, hermano, de sencillo, ¿verdad? Esas no son palabras mías, son palabras de una guía que una vez les compartí, ¿verdad? La guía esencial, le digo, lo encontramos rápido. Obviamente no todo lo que dice yo tengo que estudiar, pues, y es verdad, lo que sencillamente es verdad lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, ahora quiero que leamos algo muy importante, hermanos. Vamos al libro del Mormón, no se crea. Quiero que leamos algo muy importante para poder entender, ¿verdad? Lo que yo voy a estar explicando. Efesios capítulo 4, versículo 1, por favor. Y yo voy a ir leyendo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, Jesús, fíjense, aquí habla de un orden, de una unidad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de que pueda haber esto? ¿Verdad? Es a fin de perfeccionar, perfeccionar aquí habla de capacitar a los santos, a todos los cristianos para la obra, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que la iglesia sea equipada, ¿ok? ¿Hasta cuándo tenemos que ser equipados, hermanos? Fíjense lo que dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que quiere decir completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta que nuestro corazón deje de latir o Cristo venga por nosotros, ¿ok? Nadie puede decir, ya lo sabemos todo, siempre vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Entonces, pero ¿para qué tanta enseñadera? Pues ¿para qué? Fíjense lo que dice aquí. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿ok? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, una vez más unidad, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, aquí vamos a entrar al párrafo que nosotros vamos a estudiar, pero era necesario leerlo y vamos a leerlo todo corrido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora sí, donde nosotros abrimos. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad,
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Lo leyeron o ya se lo sabían de memoria? Unos no lo leyeron, como que se cansaron de leer tanto. Entonces imagínense en su casa. Pero bueno, en todo me fijo, hermanos, en serio. Ok, tuve que leer todo el capítulo, no vamos a explicar todo el capítulo, pero sí necesitamos ver la intención del apóstol Pablo, porque si no, no vamos a poder entender. Y fíjense, Pablo, hermanos, en este capítulo que acabo de leer, antes de los versículos que nosotros vamos a estudiar del 17 en adelante, Pablo estaba enseñando acerca de la unidad, ¿ok? Pablo les decía que guardaran la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es decir, que la unidad como iglesia es lo que Jesús demanda de cada iglesia. Y acuérdense que nosotros conformamos la iglesia. Y es en la unidad donde mora la verdadera paz. Eso es muy importante entender. Miren, Pablo estaba hablando acerca del orden que debe de haber en la iglesia, ¿verdad? Porque fue Cristo el que estableció a sus servidores y ya los nombré, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay muchas dudas aquí, pero no es mi mensaje, nada más quiero decir lo siguiente rápidamente. Entonces, el día de hoy existen apóstoles, existen profetas, como lo había en el Antiguo Testamento. La verdad es que sí y no. Existen en el sentido de la labor. Dios no va a quitar la labor apostólica, Dios no va a quitar la labor profética, pero ya tal cual no se va a levantar un hombre y decir yo soy, ¿verdad?, el profeta Ezequías y Dios y traigo una palabra nueva para ustedes. Eso ya no existe, porque el canon o toda la escritura fue cerrado. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un hombre enviado que hace la función, escuchen, de establecer iglesias. Ese es un apóstol. Al día de hoy hay apóstoles, ¿verdad? Pero yo voy a decir un ejemplo. Si eres maduro lo vas a entender, y si no eres maduro lo vas a entender después. Pero por ejemplo, el pastor Chuy es un apóstol. ¡Pastor! Escúchenme. Ha plantado muchas iglesias. Entonces, en el sentido apostólico de ir a establecer iglesias, es un apóstol. Hay otros pastores, Pastor Francisco Llamas está estableciendo iglesias, Pastor Guillermo Gómez, etcétera, etcétera. Y de otras iglesias hay pastores que la función del apóstol de ir a establecer iglesias está, mas no está la función de apóstol como lo eran antes, porque no, uno de los requisitos era ver a Jesús, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué fue llamado apóstol? Porque se le apareció Jesús, etcétera, ¿no? Entonces no va a perder mucho tiempo. Entonces, en ese sentido siguen existiendo los apóstoles. En el sentido profético, por ejemplo, un hombre se puede levantar, una mujer, y puede decir, el Señor quiere decirles lo siguiente. Entonces nosotros tenemos que analizar que todo lo que diga esté en la palabra de Dios. Entonces eso sí, la labor profética sigue activa, pero no nada nuevo como lo era en el Antiguo Testamento, ¿ok? En eso sigue activo. Y bueno, pues los demás no creo que sea difícil entender, pastores, maestros, evangelistas, eso creo que todos lo entendemos bien, ¿no? Quizás nada más en aquellos pueda haber la duda. Entonces, bueno, Dios estableció este orden, ¿para qué? Pues para que la iglesia creciera, fuera edificada, para que todos podamos llegar a un conocimiento maduro de Cristo. Y esto, hermanos, necesitamos entenderlo, ¿verdad?, conforme el contexto, ¿verdad? Conforme el contexto, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir? Bueno, que las almas deben dejarse enseñar. ¿Por quién? ¿Verdad? Por quien Dios ha establecido. Esto es guardar la paz en la iglesia. Por eso
cuando no hay unidad en la iglesia hay falta de paz. No, él es el pastor, pero es que es división, hermano. Y eso Dios no lo permite. Tenemos que entender que hay un orden y se debe de respetar, ¿me entienden? Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas reglas que el apóstol Pablo dice, ¿ok? Entonces miren, en la iglesia debe de haber unidad, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, lo que el apóstol Pablo dice y lo que todas las iglesias tenemos que entender es que por encima de todos los hombres, de todas las personas está Cristo como cabeza. Si una iglesia no entiende eso, va a haber división. Y saben ustedes, el día de hoy hay muchas divisiones. La palabra de Dios nos dice cómo hacer iglesia, pero cuando el pastor, los ministros dicen, no, está bien ahí dice, pero yo voy a sacar mi visión. Tu iglesia va a ser una división, porque la iglesia, el cómo hacer iglesia ya está escrito. No podemos inventar, ¿me entienden? Ahora vamos a hacer una pregunta y vamos a ser honestos. ¿Existen iglesias que andan en división con Cristo, sí o no? Etcétera, etcétera. Lo hay. ¿Por qué? Porque no guardamos la unidad de la fe. Que Cristo lo que dice su palabra, eso tiene que ser, punto, ¿no? Entonces, bueno, Él es la cabeza, nosotros debemos de entender y debemos de obedecer eso, empezando por nosotros como encargados. Bueno, entonces miran, cuando nosotros hagamos esto, estaremos en una verdadera unidad. ¿Y cuál es el resultado de la unidad? Según aquí, es paz. ¿A cuánto les gusta que haya armonía en la iglesia? Pues todos tenemos que contribuir, hermano. Todos tenemos que contribuir con esa unidad. Todos. Porque si no, no va a haber esa paz, hermano. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí, de esto que está hablando el apóstol Pablo, sigue nuestro párrafo a estudiar. Pero no podemos quitar acerca de la unidad y la paz, porque si no, no vamos a entender. ¿Ok? No podemos aislar ese contexto para que me entienda. Tenemos que recordar que todo lo que Pablo está enseñando es con la intención que haya unidad y paz en la iglesia. ¿Ok? Ahora, después de hablar de la unidad de la paz de la iglesia, el apóstol Pablo ya empieza, ¿verdad? Después de hablar a lo general, empieza a hablar de lo personal. Muchos tienen ahí en su Biblia la nueva vida en Cristo, pero no debemos de quitar de nuestra cabeza que sigue la unidad. Toda esta epístola habla de la unidad. Entonces, el que nosotros, si vamos a estudiar de cómo debemos de portarnos, es para guardar la unidad, hermanos. Cuando no se guarda la unidad, hay división en la iglesia. ¿Ok? Tenemos que entender eso, hermanos. ¿Ok? Entonces, pasa a hablar en lo personal, empieza a hablar acerca del comportamiento incorrecto que tienen los no cristianos y en el comportamiento que debemos de tener los cristianos, recordando una vez más que esto es el orden de Dios para la iglesia. Si hacemos lo siguiente, hermanos, estaremos en unidad, en esa unidad que Pablo enseña y en esa unidad que Jesús enseñó en Juan capítulo 17, que todos seamos uno, ¿ok? Es decir, hablemos y nos comportemos de una misma manera. Así es que lo que vamos a aprender a continuación, ¿verdad? Debemos de entender que es el corazón de Jesús. Jesús habló por la unidad. El apóstol Pablo está hablando de la unidad. Debemos de entender esto, hermanos, que lo que a continuación vamos a aprender es el corazón del evangelio, hablando después de la salvación del comportamiento cristiano, ¿ok? Ese es el corazón de Jesús, que estemos en unidad. Y la unidad no es nomás estar mirándonos bien, abrazarnos y, ay, yo lo que tú digas, yo digo, hermano, no. La verdadera unidad para el cristiano es comportarnos como dice la palabra. Esa es unidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos directo al tema, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de los testigos? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo debe de ser? ¿O cómo se comporta un testigo de Jesús? ¿Ok? Ya dicho todo eso, hermanos, para que usted pueda entender, vamos a despegar. Punto número uno, ¿verdad? Punto número uno, el comportamiento de los que no son testigos de Jesús. El comportamiento de los que no son testigos de Jesús. Efesios 4:17, ya lo leímos, pero vamos a leer ahí, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, ayer estudiamos un poquito esta palabra y vamos a decir aquí rápido. Miren, andar, aquí se refiere a andar alrededor de, ¿ok? Eso significa. La palabra vanidad de mente habla de una mente depravada, pero moralmente. Eso significa, ¿ok? Entonces, habla también de alguien que no tiene un propósito, vanidad de mente. Entonces aquí Pablo dice que los que no son testigos siempre andan con un comportamiento depravado, ¿ok? Toda su vida gira alrededor de la maldad, hacer muchas cosas malas. Eso es una persona que no es testigo. Si tú te acuerdas de tu vida pasada, eso es, te levantabas pensando en el mal, estabas planeando todo el día hacer el mal, te dormías haciendo el mal, y todo era mal, todo era mal. Ese es un comportamiento de un no testigo, ¿ok? Ahora, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, entendimiento entenebrecido habla de alguien que no quiere recibir luz. Eso es algo muy importante entender. Es alguien que no quiere recibir luz, la luz de Jesús. Pero ¿debido a qué están entenebrecidos? Bueno, aquí nos dice, por, en primer lugar, ignorancia. ¿Ok? Es decir, por no tener el conocimiento. Pero también hay otra razón, por la dureza. ¿Ok? ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra es porosis. Fíjense, esta palabra habla de un endurecimiento. Hay una enfermedad que no recuerdo muy bien cómo se pronuncia para no decir, pero habla del endurecimiento de las arterias. ¿Ok? Muchas personas se les tienen que hacer una operación para limpiar las arterias. Muchas han quedado ahí en esa operación porque es una operación muy riesgosa, ¿verdad? Entonces, por tanta grasa que comemos, etcétera, etcétera, se va calcificando la vena y se va tapando, se va taponeando hasta que la sangre ya no pasa y chulún, ¿verdad? Del mexicano se acabó. Ok, entonces fíjense, las palabras en el original tienen su sentido, hermanos, no están ahí nada más por sí. Miren, entonces, así como el endurecimiento de las arterias del corazón está próximo a colapsar, ¿verdad? Porque cada día está pasando menos sangre, ¿verdad? Hasta que deja de pasar. Así es una persona que no quiere recibir la luz de Jesús. Está próximo a morir. No quiere recibir la luz. Tiene su corazón endurecido, terco. Y por más que le hablan, por más que le dicen, su corazón está entenebrecido, no quiere recibir luz. A eso se significa. Esas personas son las que no son testigos. Sigo leyendo, dice 4:19, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, pues claro, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira, hermano, ahorita lo que anda de los matrimonios, de la ideología, no es de ahorita, hermanos. ¿Saben qué? Eso es la consecuencia de años, y de siglos de haberse apartado del Dios vivo. Y vienen cosas peores. O sea, no tenemos que, ay, ya viste, no, es consecuencia. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay un endurecimiento de la arteria del corazón. Cada vez está pasando menos sangre, hasta el punto de que el mundo explote. ¿Por qué? Porque ahorita, hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Ahorita está el mundo tan depravado que hay jovencitas, bueno, no jovencitas, niñas de 8 años, de 6 años, de 7 años, obligadas en diferentes lugares y países a casarse con viejos de 30, de 40 años ya. Hablando en la comparación, yo tengo 40, no se pongan así porque los cuarentones o treintones, ¿cómo que viejo? Bueno, a comparación de la edad sí somos viejos. ¿Se puede usted pensar eso? Hermanos, hay documentos que hay niñas que han quedado muertas en el intento de llevar una relación. Pues claro, hermano, su cuerpo no está adaptado para eso. Usted se puede pensar cómo ahorita en muchos lugares están traficando órganos, niños, jóvenes, personas, de todos ya están agarrando, que jamás volverán a ver a su familia. Todo por vender un órgano que quién sabe si le quede al otro cuerpo, porque no se sabe si pueda quedar todavía. Y si no queda, pues ya esa vida se perdió. ¿Usted se puede imaginar eso?
Si usted supiera la explotación sexual que hay ahorita en diferentes lugares, hermanos, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo no quiere recibir la luz. Y tú les dices, mira, lo que estás haciendo está mal, hasta te meten al bote. Es que tú no sabes, yo estoy atrapado en el cuerpo de... Ok. Ok. Entonces, todo lo que Dios creó es para ver si tú le das la aprobación. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, quiero que entiendan esto. Es por eso que estamos como estamos. Y van a venir cosas peores. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere recibir luz. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Dice el apóstol Pablo, versículo 19, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, pues claro, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí habla de lo moral, de lo sexual, etcétera. Si usted no lo cree, hay personas que ahorita en diferentes países ya se pueden casar con animales. Entonces, todo lo que hace un matrimonio originalmente que Dios creó, un hombre y una mujer, lo hace un hombre con un animal. ¿Se puede usted imaginar eso, hermano? ¿En serio? Eso pasa solamente cuando un corazón ha perdido la sensibilidad. Hay una enfermedad que una vez más, no recuerdo el nombre, pero esa enfermedad te lleva a que tú pierdas la sensibilidad, tú puedes cortarte y no sientes nada. Bueno, saben, hermanos, la palabra sensibilidad habla de apatía, de indiferencia. Entonces, aquí en esta parte, Pablo nos dice, miren, hermanos, los que no son testigos de Jesús, ellos caminan siempre alrededor de una mente depravada. Toda su vida gira en torno a la maldad. Solamente andan pensando en hacer mal. Ellos no quieren recibir luz. Unos en verdad no lo saben, pero otros están endurecidos, cerrados. Así como el ejemplo que ya les dije de aquella enfermedad. Así, hermanos, así, cerradísimos. Por más que tú tengas una enfermedad y le hables a la arteria, sánate, sánate, la arteria no va a reaccionar. Necesita una operación. Por eso un corazón entenebrecido necesita la operación del Espíritu Santo para poderse liberar. Necesita la palabra. Otros son apáticos, no les importa, les da igual seguir siendo como son. Esa es una insensibilidad al pecado, pues lo ha llevado cada vez más y más y más a sus pecados, para que sus pecados cada día sean mayores. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Miren, este comportamiento no es un comportamiento que trae unidad. Tenemos que entender el pensamiento, hermanos. No trae unidad, al contrario, divide. Y saben, hermanos, esta es una gran verdad. Hermano, si estos rasgos están en nosotros, solo van a traer división. Primeramente con Dios, pero en todas las partes, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con todos. Vamos a salir mal con todos. ¿Usted conoce al hermano que sale mal con todos, con todo el trabajo? Todos los trabajos están mal, todos los vecinos están mal, nomás yo estoy bien. ¿Conoce usted a alguien así? Y todos están mal. En serio, hermanos, tenemos que entender esto. Necesitamos entender. Tenemos que entender. Y por supuesto en la iglesia también trae división. Causa división. Y hermano, por favor, quiero que entiendan, miren, algo que Jesús aborrece es la división en su iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él vino a morir por ella. Y según aquí la división es el mal comportamiento, hermano. Cuando nosotros tenemos un mal comportamiento en la iglesia, estamos dividiendo la iglesia de Cristo. Por favor, hermanos, entendamos esto. Por ejemplo, ¿cómo se causa división? Alguien terco que no quiere recibir un consejo. Le dices, oye, hermano, pero yo ya sé. Hermano, pero mira, es que yo ya sé. Y sigues obstinado, estás trayendo división a tus hermanos.
Y estás trayendo división a la iglesia, porque si en verdad lo supieras, lo caminaras. Lo camináramos. Y esta persona, por más que le digas, está cerrado, su mente está pensando en el mal. No, nomás la traen contra mí. Tienes un entendimiento entenebrecido, hermano. Eso trae división, hermano. Miren, escuchen, pero aparte de la división, ¿saben qué trae? Un desperdicio de tiempo, hermanos. El tiempo de los ministros, el tiempo de todos los servidores, el tiempo de los hermanos. No es que no queramos servir, hermano, lo hacemos con el corazón, agradecidos por poder servir. Es nuestro trabajo y Dios lo sabe que lo hacemos con gusto, pero hermanos, ese aferramiento a no dejarnos moldear por la palabra, va a traer división en la iglesia. Porque bueno, hay hermanos que en verdad sí quieren ser discipulados, y tú estás quitando ese tiempo para que otra persona reciba capacitación. Y tienes 50,000 años en la consejería y siempre con el mismo pecado. Porque no quieres abandonarlo, hermano. ¿Sí están entendiendo? Está fuerte, yo sé. Pero es verdad. Es una verdad bien verdadera. Para que se rían, no, los que les calotan. Ni eso les causó risa, a ver. Otros nomás le hicieron. Pero bueno, ok. Pero hermano, entendamos. Basta con vernos en un espejo. Todos causamos dolores de cabeza. Entonces ahí está el hermano cerrado. Y este comportamiento trae división. Y por medio de ese comportamiento de desobediencia no hay unidad en la iglesia. Tu esposo, tu esposa viene bien, pero tú vienes bien, Margarito, y no vas a cambiar, Viene tu esposo, tu esposa, recibe de Dios, pero se lleva el demonio a la casa. ¿Me estás entendiendo? No estás trayendo unidad. Hay falta de unidad en la iglesia. Bueno, ese comportamiento, ¿verdad?, es de los que Pablo cataloga que no son testigos de Jesús. Pero pregunta, ¿ustedes creen que dentro de las iglesias, con personas que ya decimos ser cristianos, pueda haber este comportamiento? Pues claro, Pablo lo dijo, una iglesia cristiana. Claro. Digo, no todos eran cristianos, pero ¿verdad? Obvio. Sin lugar a dudas, hermano, y yo como pastor lo digo, sí. ¿Verdad? Claro que sí. Ahora, ya vimos este comportamiento que no debe de estar en un cristiano. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, ¿cómo se comporta pues un testigo? En denantes lo diré. ¿Okay? Punto número 2. ¿Cómo se comporta un testigo de Jesús? Un testigo, hermanos, tiene a Cristo como su ejemplo. Un verdadero testigo, hermanos. Efesios 4:20 dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermano, nosotros corremos el riesgo y lo hacemos con malicia, con astucia. Y siempre tratamos de compararnos con aquellos que están menos que nosotros. Es obvio. Pero ¿saben qué? Jamás debemos de compararnos con una persona, porque nuestra meta y la persona a quien debemos de imitar es a Cristo. Claro, tenemos que imitar hombres de fe, etcétera, sí. Pero nosotros corremos y dicen, no, pues yo no estoy como el hermano 5 décadas, que tiene 50 años en la iglesia, sentado y siempre con la misma. No te compares con él. No, yo no me tengo que comparar con el hermano. Yo no me tengo que comparar con aquel pastor que tiene 15 años en la iglesia y siempre con las mismas y puras. No, hermano, yo me tengo que comparar con Cristo, aquel buen pastor, porque me queda tan larga la meta que me va a ayudar a esforzarme, ¿me entiendes? Pero si tú te comparas con alguien que está caminando menos que tú, pues te vas a querer enorgullecer o no, es que yo no soy como él.
Entonces, escuchen, hermano, una característica de un verdadero testigo de cómo debemos de comparar es que nuestro ejemplo y nuestra comparación siempre debe ser a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Jesucristo nos dejó ejemplo, sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en primera instancia. Número 2, cualidad número 2, un testigo escucha a Jesús y se deja enseñar. Un testigo escucha a Jesús y se deja enseñar. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora ya miramos nosotros lo que es la unidad aquí. Y bueno, ¿cuál es la unidad? Cristo estableció, ¿verdad?, un liderazgo para que la iglesia funcione. Tenemos que entender esto así, porque ahí ya ves, no, yo así Cristo lo escucho, pero él no, hermano, hay una unidad. Y nosotros tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que esta es la unidad. Obviamente tenemos que enseñar la palabra de Dios rectamente, ¿no? Entonces, aquí como iglesia local nos dan enseñanzas cada semana. Hay instrucción de parte de Dios. Nosotros, si somos testigos verdaderos, una de las cualidades es que sabemos escuchar la palabra de Dios y nos dejamos enseñar por ella. Entendamos esto, hermano, porque si no hay eso en nosotros, fíjate, hay un dicho de liderazgo, ¿verdad? Hay un dicho de capacitaciones, hasta en equipos de deportivos, etcétera, que dicen lo siguiente, ¿verdad? Una persona que no sabe, pero quiere aprender, es una persona que se le puede dedicar tiempo. Una persona que comete errores, pero quiere dejar de cometer errores, es una persona que se le puede invertir tiempo. Pero una persona que no quiere, no se le puede invertir el tiempo. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema, hermano. Y nosotros tenemos que saber identificar eso. Porque luego vienen los roces. Y yo he pasado muchos roces cuando yo en mi humanidad, ¿verdad?, pensando porque esa persona, hermano o hermana, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, entonces yo empiezo a tratar con él o con ella y de repente hay una mala reacción porque en verdad no quiere ser enseñado. Al transcurso de los años ya he estado aprendiendo que cuando yo mire un corazón cerrado, no hable. Me alejo y ya no tengo esa coinonía tan cercana como tenía. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón. Todavía no. Va a llegar el tiempo donde ese corazón va a estar listo, ok, y vamos a trabajar con él. Porque de lo contrario, hermanos, ya me ha pasado muchas veces, y a lo mejor usted también, hay roces. Porque hay un corazón que no quiere ser enseñado, ok. Así que entendamos esto, hermanos. Un verdadero testigo de Jesús escucha la palabra de Dios y es guiado por ella. No pone pretextos por su situación, no pone pretextos por si no puede. Intenta, caemos, nos levantamos, porque no estamos libres de caer, hermanos. Todos caemos, pero seguimos perseverando. Esa es la grande diferencia. Ahora, un testigo de Jesús, ¿de qué se desprende? Porque debemos de desprendernos de algo, ¿ok? Y vamos a leer ahí. Número 1, el testigo de Jesús se desprende del engaño. Efesios 4:22, fíjense lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice algo muy importante: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es muy importante, hermano. Miren, despojados habla de dejar lejos, eso significa, o de quitarse una prenda, eso significa despojados. Ahora, viciado habla de alguien perverso. Pregunta, ¿cómo es el comportamiento, cómo era nuestro comportamiento en el mundo? Perverso, hermano. ¿Cómo es el corazón del hombre? Dice la palabra de Dios. Es engañoso, pero aparte hay otra palabra. ¿Cómo es? No lo escuché.
No los escucho. Perverso. Si usted no entiende que tiene un corazón perverso, que lo único que lo guarda de que esa perversión no salga es su comunión con Dios y es la palabra de Dios, usted va a pensar que es bueno. Hermano, no somos buenos, hermano, somos malos. Necesitamos entender la condición del hombre, porque si no nos vamos a creer Caperucita Roja. Y no, somos perversos, que si tuviéramos el poder que tuvo David, quién sabe cuántos adulterios no hubiésemos cometido ya. Si tuviéramos la autoridad de David, quién sabe cuántas personas no hubiésemos matado ya. Somos perversos, hermano. Miren, la otra vez yo estaba orando y Dios me mostraba algo y me dio mucha tristeza. El Señor me dijo: ¿qué harías si pudieras tener el poder para hacer lo que tú quisieras? ¿Aún así me seguirías? Y yo empecé a llorar, hermano, en serio, empecé a llorar. Porque quién sabe qué haría. ¿Quién sabe qué haríamos, hermano? Si tuviéramos el poder para pecar y que no pasara nada. Si no teniéndolo, lo hacemos. Así que entienda, hermano, nuestro corazón es perverso. Por eso necesitamos vivir en oración a Dios, para que esa bestia, ese monstruo no salga a destruir a su familia y a destruir su vida. Así que tenga cuidado con la psicología que habla de que usted es una persona buena y que su mismo ser se puede sanar. Es mentira. Mentira. Somos malvados, hermanos, somos perversos. Pero gracias a Dios que Él ha transformado un corazón. Pero debemos de velar para que esa perversión no salga. Hay muchas cosas que por vergüenza quizás no podamos decir, pero puedes estar bien, puedes estar orando y a lo mejor pasó un hermano, a lo mejor pasó una hermana y la deseaste o lo deseaste. Es perverso, hermano, alguien que te ha prestado su confianza y vienen pensamientos. ¿Por qué? Porque hay un corazón perverso, hermano. Miramos a las personas y quién sabe dónde agarró eso. De seguro de los diezmos. Hermano, perverso el corazón. De seguro ya anda vendiendo droga porque agarró un carro. Perverso el corazón. No nos contentamos cuando vemos a alguien prosperado, como dice la palabra, Señor, síguelo. Digo, no todos, pero nomás te estoy dando un ejemplo, hermano. ¿Se dan cuenta? Es perverso el corazón. Ok, bueno. Eso habla de viciado, alguien perverso. Habla, y la palabra deseo engañoso, fíjense, habla que la maldad engaña. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Miren, el mal siempre intentará dar una cara de la moneda, siempre. Estás soltero y el enemigo te va a hablar acerca de tu necesidad como hombre o como varón. Ahí dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, pero ya llevas 45 matrimonios, hermano. Entonces, ¿qué? El plan de Dios no es que estuvieras solo, pero has violado el pacto. ¿Te das cuenta? Pero te va a engañar el pecado, porque en verdad tú quieres satisfacerte. ¿Te das cuenta, hermano? Somos perversos. Entonces el pecado, mira, te va como la Nahash, la serpiente del Edén. No es bueno que el hombre esté solo. Y en todas las debilidades, en todas, el pecado siempre te va a engañar porque te va a dar por donde a ti te gusta. ¿A poco crees que el demonio te va a decir, sigue orando, sigue orando? No, hombre. Miren, ¿quieres ver cómo es este ejemplo? ¿Ok? ¿Qué tenía de malo que Eva comiera una fruta distinta a la que estuviera en el huerto del Edén? En sí no tenía nada de malo.
pero ¿saben qué? La prohibición. Ese es el problema, hermanos, que lo que Dios nos prohíbe, como Dios lo prohíbe, a la manera que Dios lo prohíbe, nosotros queremos verle el lado bueno. Ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño del pecado. Así es el pecado, te engaña. Por eso, cuando fueron a Jesús a quererlo engañar y le presentaron una moneda y le dijeron, dinos si es lícito dar al César o no. ¿Y qué dijo Jesús? Sabiamente, a ver, muéstrame la imagen de esa moneda. Y ya se la mostré y dice, ¿de quién es la imagen? De César. Bueno, lo que le corresponde a César, dénselo al César. Pero lo que le corresponde a Dios, désenlo a Dios. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué? Lo que pide el mundo es interés. Lo que pide el mundo es satisfacción. Lo material, dáselo. Y a Dios, dale la intención de tu corazón. Y Jesús estaba hablando bien fuerte con ellos. Jesús les estaba diciendo, miren, a mí no me engañan. Ustedes vinieron a tentarme. Ustedes vinieron con engaños. Ustedes vinieron a probarme con palabras engañosas. Ustedes dan lo que tienen. Por eso les dijo, denle lo que es del César, den lo que tienen. Yo doy lo que tengo. Lo que Jesús quiso decir. Yo le doy gloria a mi Padre, hablando verdad. Y ustedes, puro engaño, hablan. A eso se refería Jesús. Así es el deseo, hermanos, del pecado. Ese intentará de todas las formas de presentarse atractivo y usará la Biblia para que tú lo manipules. Pero dentro de ti, tú bien sabes que no es lícito hacer eso. Porque Dios a todo el mundo le ha puesto una conciencia, aunque te llames o se llamen ateos. Por más que quieras camuflajear las cosas, dentro de ti hay algo que te dice no. Y bueno, los disfrazas y al tiempo viene el fracaso. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de reconocer que estabas equivocado, pero quisimos salirnos con la nuestra. Por eso ahora, hermanos, hermanas, antes de que te salgas con la tuya, con la mía, entiende, Dios no puede ser burlado. Dale a Dios lo que es de Dios. Al César ya le dimos mucho. Démosle el corazón, la intención. Así que el pecado sí lo va a hacer, hermano, no va a ceder. Pero recordemos que es un pecado. Bueno, esta es la vida pasada en la que muchos vivíamos. De este comportamiento debemos de despojarnos como un testigo de Jesús. Si tú y yo tenemos ese comportamiento aún, hermano, corre rápido. En serio, escúchame. Corre rápido, rápido, ve y corre al vestidor espiritual. Es decir, ve a la oración y quita de ti con la ayuda de Dios todo ese comportamiento engañoso, porque es una vestidura que no representa a un testigo de Dios. Corre, no te quedes vestido así. Ahora, no solo es despojarnos, hermanos, sino debe de haber un cambio de mente. Fíjense lo que dice Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí habla de una mente restaurada, renovada, es decir, hecha nueva. Un testigo, hermanos, se desprende de esa mente y en la renovación se concentra. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios que nos lava. Nosotros pensábamos mal de las personas, nosotros robábamos, mentíamos, todo lo que hacíamos, tenemos que ir a la palabra. Señor, tu palabra me dice esto, me enseña lo otro, y ella es la que nos va lavando, va renovando, hermano, renovando. Eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿de qué se viste un testigo de Jesús? ¿Ok? ¿De qué se viste un testigo de Jesús? Acabamos de mirar de qué se desprende un testigo de Jesús. Ahora, ¿de qué se viste un testigo de Jesús? Número 1, del hombre nuevo. Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Miren, amados, es muy importante aquí entender esto. Miren, la salvación viene gratuitamente. Nadie tiene duda de eso, ¿verdad? La salvación viene gratuitamente, pero no el comportamiento. Entienda esto, hermano, por favor. La salvación viene gratuitamente, pero no el comportamiento. El comportamiento no viene cuando tú naciste de nuevo. No, esa es nuestra responsabilidad. La salvación, hermano, no produce comportamiento. Produce deseo de Dios, pero no nos va a obligar a cambiar. Las vestiduras nuevas, hermanos, son nuestra obligación. Diga conmigo, la vestidura nueva es mi obligación. No los escuché. La vestidura nueva es mi obligación. Y unos no lo dicen, hermanos. ¿Saben cómo? Así como niños tercos. No. Ándale pues, niño. Ándale pues, niño. Haz lo que quieras. Qué tremendo, hermano, nuestro comportamiento a veces, ¿no? Miren, las vestiduras nuevas, esa es nuestra obligación. Vestirnos de ellas, hermano. Mira, si nosotros estamos esperando a que Dios venga y nos cambie, aquí nos vamos a quedar. No va a haber transformación, hermano. Mira, una vez llegó un hermano que, alguien, y me dijo, oye, ¿cómo está Epifanio Urquídez? No, pues ya no está. ¿Cómo? Dijo. Yo tengo 5 años que no vengo a la iglesia. Yo esperaba verla aquí. No, ya tiene años, ya conoce. ¿Qué pasó? Pues no sé, le dije, pues ahí pregúntale. ¿Saben por qué, hermano? Porque eso es nuestra responsabilidad. Hermano, ¿qué división causamos a los demás cuando tenemos tiempo en una iglesia, hermano, y no producimos fruto del Espíritu? Y el hermano, ¿cómo viene un hermano que ni se congrega de la iglesia, una hermana que ni se congrega y se porta más santa que nosotros? Hágame usted el santísimo favor. ¿Sabe por qué es eso, hermano? Porque no entendemos este punto. Porque no entendemos que la vida cristiana no es quedarnos sentados. Por eso estamos estudiando una serie los sábados. La vida cristiana activa y productiva. Tenemos que estar trabajando en nuestra vida cristiana. Si nosotros estamos esperando a que Dios nos vista, ahí nos vamos a quedar, hermano. Y vamos a ser de división para las demás personas. Qué hermoso sería, hermano, que tú tengas años que no mires a alguien y cuando te lo encuentres pueda ver en ti un hombre, una mujer de Dios, maduro, madura. No que te tenga que dar consejos a ti. ¿Sí? Y eso nos pasa, hermano, ¿saben por qué? Por intentar que Dios sea cristiano. Dios ya lo es, pero nosotros somos los que debemos de vestirnos. Por eso ahí dice la palabra. ¿Sí están entendiendo cuál es el significado de la palabra despojados? Yo no la estoy inventando, Despojados es quitarse, y vestidos es revestirse, vestirse. No estoy inventando el mensaje, hermano. Estoy poniendo sal, pero no estoy inventando el mensaje. Mira, hermano, si tú sigues esperando eso, te vas a quedar desnudo. Es decir, estarás sin protección de Dios, sin parecerte a Jesús. ¿Por qué? Pues porque debemos de llevar puesta la ropa de Jesús, hermanos. Obvio, debemos de entender, ¿verdad? Por la ropa, las obras, el comportamiento que Jesús usó en vida, ¿no? Entonces, la vestimenta, hermanos, nosotros nos la ponemos, entendamos esto, nosotros nos la ponemos, Dios no nos va a vestir, entendamos eso, hermano. Ahora, ¿cuál es la vestidura justa y santa que dice el versículo? Bueno, es decir, todo lo agradable, todo lo puro ante Dios, todo lo recto, hermanos, o justo, lo santo, eso es la vestimenta, hermanos. Satanás usa todo lo engañoso, todo lo mañoso, todo lo tramposo, lo abominable, lo detestable. Esas son las ropas del hombre viciado.
Eso es la ropa del diablo. Pero la ropa santa es todo lo contrario, que ahorita vamos a ir a ver ahí. Y todo ese engaño, mentira y falta de apatía por crecer en la palabra de Dios no es otra cosa que vestimenta viciada. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la vestidura que nosotros tenemos que ponernos? ¿Qué es lo que debemos de desechar? Número 1, la mentira. Hermanos, aunque usted no lo crea, es más común la mentira en nosotros como cristianos que otra cosa. Hermano, no entendemos que la mentira no es agradable ante Dios. Y somos mentirosos, muchas veces para liberarnos de alguna consecuencia, pero somos mentirosos. Hermanos, entendamos esto, que la mentira es una vestidura sucia. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando, dejando lejos, quitando. ¿Qué dice? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Hermano, ¿alguien guarda en su refrigerador comida echada a perder? A ver, levante su mano aquí. ¿Quién tiene? Digo, hay un descuido, pero estoy hablando de... ¿Alguien guarda un pedazo de filete engusanado en su refrigerador? Así junto a la comida buena. ¿Por qué? Porque no sirve, ¿verdad que no? Hermano, la mentira son palabras echadas a perder que debemos de desechar. La mentira tiene un padre, ¿sabían? Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, la mentira es una característica de Satanás. Todos mentimos, hermano, pero lo que Dios quiere es que en verdad concienticemos que la mentira no es del agrado de Dios. Que dejemos esa práctica que está ensuciando la vestidura que Jesús quiere para su iglesia. Ahora, ¿qué significa la otra parte del versículo? Somos miembros los unos de los otros. Miren, cuando hay un dolor en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos golpeamos, no sé si han golpeado algo, cuando nos golpeamos la rodilla, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos agarramos la rodilla, ¿sí o no? Es inercia. ¿Saben por qué? Porque nuestro cerebro está detectando un dolor. Imagínense que la rodilla te diga, no me toques, no tengo nada. Yo sé que están pensando ahorita, ¿no? Ay, el pastor, ¿qué onda con eso? Pues claro que no se puede. Bueno, escúchenme la aplicación bíblica. Así de ilógico es que nosotros como cristianos, como el cuerpo de Cristo, andemos con mentiras. Así como lo es de ilógico esa ilustración, para Cristo es así. Porque somos miembros de un solo cuerpo de Cristo. Es por eso que no debemos de mentir. ¿Entendieron la ilustración? Así, hermanos. Así que ya no piense tan mal de mis ilustraciones tan poco profundas, porque para Cristo eso es. ¿Qué? Número 2, la TIT. ¿Sabe usted qué es la TIT? Trastorno de ira tóxica. La ira. ¿De qué debemos vestirnos? ¿Verdad? Un testigo de Jesús, del nuevo hombre. ¿Y qué debemos de desechar? Número 1, la mentira. Número 2, la ira. ¿Cuántos hermanos iracundos hay o habemos aquí? O hermanas, porque las hermanas también truenan chicharrones, como dicen, ¿sí o no? Es más, ahorita nomás se me están mirando así como... Vamos a ver lo que dice Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pregunta, hermanos, ¿podemos enojarnos? Respuesta. Y unos dijeron, y aunque no quiera me enojo. Bueno, está bien.
Ya, nomás, César, ponte acá, ¿no? Porque, ¿ok? ¿Podemos enojarnos? Sí, hermano. Escuchan, el enojo es un sentimiento. Dios nos dotó con sentimientos, ¿sí o no? Pregunta, ¿Dios se enojó? Sí. ¿Cuál es la clave aquí? Lo que Dios no, nos prohíbe. La siguiente frase, no pequéis. ¿De qué manera podemos pecar? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ah, bueno, entonces me voy a enojar toda la noche, pero el otro día que esté nublado, para que aplique la palabra. No, no es eso. Habla de que nuestro enojo no sea prolongado. Eso es. Hermanos, en serio, pues me ha tocado, pero sobre todo yo en un tiempo era así. Pero no duraba mucho, en serio, antes de venir a los pies de Cristo. Bueno, así era, no puedo echar mentiras tampoco. Me peleaba con alguien y yo no era así como machos como Villa Zapata y no, yo no era así. Era un poquito más tierno. Ya así como que me peleaba con mi amigo el Cachihuecas y ya como a los 2 días, así como que, ay, ¿cómo estará? Y, o sea, casi siempre era yo. No era, pero hay personas que yo conozco que son así, que no te hablan. Hay una molestia y no te hablan. Hermano, necesitas tratar esa área en tu vida. Necesitamos tratar esa área porque esa ira, hermano, es un pecado delante de Dios. Miren, a mí me han bloqueado, no me llaman, me dicen el Padre Amaro. ¿Por qué? Porque se enojan, hermano. Cristianos, hermanos de aquí en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la ira los dominó. Porque el orgullo estaba hasta arriba y no fueron capaces de aceptar una reprensión. ¿Por qué? Porque están dominados por la ira. Hermano, quiero que entiendan esto, que la ira es algo común en la iglesia. No estoy hablando contra un extraterrestre. Pero son áreas que tenemos que despojarnos. Porque no son agradables. Mira, hermano, quizás a mí no me haya durado mucho el enojo, pero he explotado en ira. Y he cometido una cantidad de aberraciones por la ira, cosas que después ya no puedo evitar. Por la ira, hermano. ¿Usted no ha cometido errores por la ira? Si no dijiste que sí, sigues con tu orgullo. Voy a preguntar otra vez más. ¿Has cometido errores por la ira, sí o no? Pero hubo uno que otro que está bien, niño, niña, así quédate. Síguele así. Hermano, muchos nos hemos equivocado gravemente por la ira, por no saber, hermanos, controlar esto. No vamos a evitar que vengan corajes, que venga enojo, pero sí podemos evitar que nos lleve a pecar, hermano. Ahora, ¿por qué Dios aprueba la ira y qué clase de ira Dios aprueba, no? Miren, por ejemplo, no vamos a ir ahí, pero ¿se acuerdan que una vez Jesús actuó airado, verdad? Que fue y movió las mesas de los cambistas, bla, bla, bla. Pero ¿cuál era el fruto de su ira? Que estaban haciendo de la casa de su padre un mercader. Por eso aquí no vamos a vender tamales, porque voy a entrar con el látigo, no se crea. Pero porque estaban haciendo algo incorrecto, hermano. Por ejemplo, tú y yo podemos enojarnos cuando, no sé si hay que ser honestos, ¿no le da coraje cuando usted mira que un hombre le está pegando a una mujer? Pero ahora la mujer le pega al hombre, pero también nos da coraje. ¿No le da coraje cuando una persona va pasando un perrito y le acelera y lo atropella con maldad? ¿Sí o no? Porque nos parecemos a Dios. La justicia reacciona. Pero es ahí donde rápidamente tenemos que, esta persona no conoce a Dios, Señor, perdónalo. No quedarnos con ese gancho ahí. Esa es la clave, hermanos. Que Dios, Jesús, tiene una ira justificada. Y nosotros tenemos una ira egoísta. Nos enojamos porque nos hieren, aunque a veces sabemos que lo que nos están diciendo es verdad. Esa es una ira egoísta.
Eso no le agrada a nuestro Dios. ¿Me entienden? Esa es la grande diferencia. Ahora, como nosotros somos perversos de corazón, lo más conveniente es rápidamente perdonar, hermano. Porque no tenemos la naturaleza completa de Cristo. Entonces, en cuanto venga la ofensa, hermano, lo más recomendable es: Señor, te entrego esto, Señor, porque a mí se me escapa de las manos. Y de esa manera vamos a protegernos a no guardar rencor. ¿Ok? ¿Está bien, mis hermanos? Airaos, pero no pequéis. No se airen conmigo. ¿Ya me perdonaron o no? Mira, ¿se dan cuenta? Unos: está bien, está bien, está bien. ¿Cuál es el fruto de una ira no controlada? Fíjense, el 27 dice: ni deis lugar al diablo. Hermano, si usted supiera la profundidad de esta palabra, en serio, duráramos menos con el caprichito que a veces nos cargamos. Miren, dar lugar es darle la oportunidad. ¿Para qué? Bueno, ¿qué es lo que viene después de un enojo duradero? A ver, rápidamente, ¿qué se les viene a su mente renovada por el Espíritu Santo? ¿Qué viene con un enojo duradero en el corazón? Un apóstol de la fe, ¿quién? Amargura. La hermana tiene un año aquí en la iglesia y aquí hay dinosaurios de 45 años y no lo dijeron. Amargura, hermanos. Cuando yo me enojo, miren, en serio se los voy a decir, hermano, para vergüenza mía lo digo, pero para que vea que yo también me tiro pedradas para acá, porque yo sé que los que están ahí están, puro dale y dale. No, hace poquito yo estaba así pensando en una persona y hermano, hace años de la ofensa que me hizo. Años hace. Entonces me estaba acordando y me empecé a decir: ¿qué? Cálmate, Hulk. El Señor me dijo: ¿qué te pasa, calabaza? Le dije: ay, Señor, perdóname. Pero ¿no les ha pasado, hermano, que son cosas que a veces no, o sea, yo no tengo años pensando en cuanto me lo encuentre? No. Pero en ese momento me acordé, yo estaba orando por una persona y de repente empecé a orar por su papá. Y en ese momento, es que entiendan, hermanos, somos perversos. Satanás me trajo un recordatorio donde me pegó en el orgullo y me empecé a aprender. Entonces me dijo: hey, tranquilo, Camilo. ¿Qué pasó? Ay, Señor, perdóname, le dije. Porque después ustedes saben, ¿no? Sí, pero es que Él te hizo. No. Dije: no. Perdóname, Señor. Y te ruego por él, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Y por favor, ayúdame. Hermano, hace poco de eso. Y pues, o sea, yo no me acordaba, pero en ese momento me vino. Entonces, hermano, cuando usted tenga un recuerdo de un episodio y se le calienten las cejas, es porque trae algo ahí. Trae algo ahí. Entonces, es momento de ir a orar. Señor, te pido por esa persona. ¿Se da cuenta, hermanos? Una raíz de amargura puede durar mucho tiempo ahí en el corazón. Y el tiempo brota. Y bueno, la palabra de Dios sabemos lo que dice de la amargura. Es un obstáculo para seguir caminando. Muchas personas, en serio se los digo, hermano, no estamos dando lo que deberíamos de dar porque hay amarguras en nuestro corazón. Y no avanzamos. Ahí estamos, hermano. Ahí estamos. Sé libre, hermano, de la amargura. Sé libre, tú lo puedes, tienes un campeón. No se crea. Sé libre de la amargura, porque si tú no haces eso, vas a seguir estancado. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Okay, bueno. Número 3, ¿de qué debemos nosotros desechar o despojarnos? Del robo. ¿Cuándo están los hermanos dos pinzas? Del robo. No, yo sé que tú vas a decir que no robamos. ¿Diezmaste? No te creas. Ay, voltearon los hermanos con las hachas de no voy a decir eso. No. Eso lo dejo a Malaquías, que saque las frustraciones de vez en cuando. Pero miren, el robo, hermano. Ahora miren, es bien importante siempre poner las cosas en su lugar, ¿no? Miren, vamos a ver de qué se trata el robo aquí, ¿ok? Porque de hecho yo he cometido el error y hoy que estaba afinando unos detalles, el Señor me mostraba: mira, cuando dijiste eso, te equivocaste. Y yo le dije: Señor, ¿por qué no me dijiste antes? No es cierto, no le dije eso.
Dije, sí es cierto, Señor, sí es cierto. Bueno, Señor, ya no lo haré más, Señor. Gracias por enseñarme. Entonces, miren, vamos a leer el versículo, lo que dice. El robo dice, el que hurtaba, del mexicano roberteaba, ¿verdad? El que robaba, el que hurtaba no hurte más. Esto es sencillo. Tú robabas, ya no robes, ¿sí o no? Así, nada más. Pero ahora fíjense lo que viene aquí, dice, si no trabaje, no hombre, mejor robo, dice, no, escuchen, dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en muchas cosas, o yo incluso lo he dicho, por eso en otras grabaciones, si usted lo escuchó, me retracto de lo que dije, hermanos, perdónenme, estoy aprendiendo cada día, y a veces usamos este texto para decir, pero ¿cuántos le roban el tiempo a Dios? ¿Pero cuántos roban en su trabajo? Bueno, ok, está bien, sí es parte de cosas, pero en este texto es algo diferente, que yo quiero concentrarme en eso, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que ser puntuales, todo eso es verdad. Pero ahorita fíjense qué sentido cobra esto. Quizás nosotros no le robamos de una manera así directa a alguien, ¿no? Podemos decir que no. Pues sí hay muchas maneras de robar, pero bueno, aquí cómo aplica, miren, cuando nos dedicamos, hermanos, a solo recibir ayuda de los demás, aparte de que nos convertimos, escuchen el texto, no estoy hablando de mí, no se me queden mirando a mí. Aparte que nos convertimos en una carga para los demás, estamos perdiendo la oportunidad que Dios quiere que nosotros no nos perdamos. ¿Cuál es esa? Ayudar a otros. ¿Se da cuenta? Ok, tú robabas, ya no robes más, pero no se trata con que te quedes nada más con que no robes, sino trabaja y ayuda a las demás personas. Esa es una evidencia de que verdaderamente ya no estás robando. Hermano, qué bueno si ya no robamos. ¿Cuántos ya no roban? No levante la mano. Sí, porque no voy a hacer ahorita, se repiten Ananías y Zafira aquí. Bueno, ok, ahora, qué bueno que ya no robes, ya no robemos. Pero ¿cómo estás con ayudar a otros? ¿Conocen al cristiano rastrillo? Hablando hombre, mujer. ¿Quién es el cristiano rastrillo? Pura conmiseración. Para mí y para mí. No, hermanos. Miren, no todos tenemos muchas cosas, hay que ser honestos, ¿no? Pero se los digo sinceramente, todos tenemos algo que podemos dar, que podemos compartir con alguien. ¿Sí o no? Todos, hermano. Todos tenemos algo que compartir. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Quizás tú estás trabajando y te quedaron 20 pesos. Vamos a poner un ejemplo. Hermano, vente, te invito a un chicle. Y el hermano Fifito, ¿qué? ¿Un chicle? Tú vas a estar cumpliendo. Y pues no vas a llegar al Oxxo, ¿verdad? ¿La platico o no? Para eso están pesados, hermano. Bueno, la voy a dejar ahí porque luego. Ok, entonces mira, si tú tienes poquito, eso poquito comparte, hermano. Tú vas a cumplir con Dios, tú vas a poder dar de lo que tienes, no de lo que no tienes, ¿sí o no? Eso, hermano, tú estás trabajando y no ganas mucho dinero, está bien. Pero si tú estás trabajando y agarras dinero, hermano, comparte, por favor. Qué bueno que ya no robas, pero no se queda con eso. Ahora hay que sembrar en los demás. Y una de las cosas que se mira aquí, volteen allá a ver. Hermano, sinceramente, no podemos comprar una lata de tomate. No podemos, hermano, comprar. En serio se los digo, así sean honestos. No podemos comprar, hermanos, una lata de leche o lo que sea. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos, hermano? Porque todavía Dios no ha trabajado esa área en nuestros corazones. Y lo digo por todos, incluyéndome a mí. Pero espero que después de esta aplicación bíblica, yo no estoy forzando nada, la semana que viene pueda haber ese lugar, hermano, un fruto de lo que Dios hoy habló a nosotros. ¿Amén? Ok, bueno. Y la siguiente semana me toca a mí, ¿no, hermano? Todo bien planeado, ¿no? La malicia. No se crea, hermano. Bueno, no, el otro día sí quería, miré unas sardinas ahí, hermano. En serio, hasta
No me acuerdo a quién le dije, ay, se me antojaron esas sardinas. Y el hermano dijo, pues lléveselas. Le dije, no, hermano, si no me lo dio la hermana, no me lo voy a llevar. Pero en serio se me antojaron. ¿Y quién se las llevó? No se cree. Bueno, son muy buenas, en serio, aunque ustedes sepan que están bien malas, trae mucha vitamina, hermano. Las sardinas, ya se me hizo agua la boca ya, pero bueno. Ok, entonces, es que una vez yo estaba en un lugar guardado por mi buena conducta, interprételo como usted quiera. Se volteó un camión en La Rumorosa y va a ese lugar, esa institución donde yo estaba, pues a agarrar 3 meses, desayuno, comida y cena, sardinas. Ya me decían el Aquaman a mí. Entonces, y bueno, aún así me gustan, pero sí duré como 2 años que no quería saber nada de ellas, ¿no? Entonces, ok, retomando un poquito, ya los hice reír para que no se enojen conmigo, son tácticas homiléticas. Ahora sí vamos a darle duro otra vez. Ok, entonces entendamos esto, hermano. Está bien, gracias a Dios ya no robamos. Ahora hay que dar. En serio, hermano, mira, tú vas a dar de lo que tienes. Y tú no sabes, hermano, la bendición que va a ser para tu vida. No es que recibas algo, no. Cumplir con la palabra de Dios. Hermano, vente, te invito. Una paleta. No importa, hermanos, es lo que tú tienes, dalo. No esperemos a tener para dar, porque cuando no damos de lo poquito, por eso dice la palabra que el que no puede ser fiel en lo poco, en lo mucho va a ser imposible, porque va a estar la avaricia. Sí conocen al boxeador, perdónenme si es su becerrito de oro, ¿verdad? Pero el Money Mayweather, ¿sí lo conocen? Money Mayweather Jr. ¿Sí lo han visto los videos extravagantes? Él dice que se levanta con millones y millones de dólares ahí en su cama, y sí los tiene. ¿Cuántos envidiosos dicen amén? No es que no. Entonces, y dice que si él se levanta y no cuenta el dinero, no. Y sale en su carro y siempre trae dinero. ¿Ustedes creen que él pueda dar dinero, hermano? ¿Así? Puede dar para ser visto, pero le pesa despojarse de $1. En cambio, si tú y yo aprendemos, hermanos, a dar los 5 pesos que nos sobran, el día que Dios nos bendiga, los 5,000, se los vamos a dar, hermano. Vamos a compartir. ¿Saben por qué? Porque aprendimos a dar. Por eso es muy importante que usted enseñe a sus hijos, hermano, a compartir, a dar en la edad pequeña, para que el día de mañana ellos verdaderamente puedan ser unos cristianos de verdad. Ese niño que usted mira chiquito, o niña que te da una galleta y que le piden y usted, ay, qué chistosito es el niño. No se ría. Hable con él. Enséñele que el valor de compartir. Porque usted va a estar sembrando en ese niño avaricia. Amén. No es de que, ay, es que él defiende lo suyo. No, eso no, hermano. Jesús dijo, más bienaventurado es dar. Y es verdad, hermano. Así que entendamos eso, ¿no? El robar. Entonces, Dios quiere que no nos perdamos esa oportunidad, hermano. Qué bueno que sea un trabajo provechoso, pero hay que dar a los demás. Ahora, número 4, hermanos, ¿de qué debemos de desechar? Palabras ofensivas. Para eso sí tenemos un léxico, ¿verdad? Completo. Efesios 4:29 dice, ninguna. ¿Habrá aquí un experto en griego con título en gramática alienígena que me puede explicar qué significa ninguno? Nadie. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, todos hacemos esto, hermanos. Todos a veces decimos esto. Palabra corrompida, hermanos, ¿saben de qué habla? Habla de una palabra que lleva la intención de hacer daño. A veces en juego. Y en serio, cuando yo estaba así, dije, ay, Señor, ayer metí las 4. Y luego el otro día que estaba haciendo algo allá cuando se fue la luz, estaba un hermanito, yo jugando, pero y dije una palabra que el Espíritu Santo me dijo, ay, Señor, perdóname. Bueno, a veces herimos a la gente y a veces no sabemos el daño que hacemos, porque en mi caso yo
tengo muchos errores que me llevo y así, y erro al blanco. A veces mis hermanos se ríen, pues soy el pastor, ¿verdad? Como que pero yo no sé si en verdad les causó una herida. Entonces yo cuando estaba así como que repasando, dije, ay Señor, apenas ayer perdóname, dije, perdóname, voy a ser más cauteloso. Entonces, hermanos, si eso nos pasa a nosotros, y no estoy hablando que seamos diferentes, pero que somos cristianos, ahora que tenemos poquito más caminar que algunos, imagínense todos los demás. Hermano, esto nos pasa, hermanos. A veces se nos salen las palabras. Esto es una palabra corrompida. Hay un ejemplo que todos hemos usado, pero es muy ilustrativo. Dicen que las palabras ofensivas son como aquella bala que es disparada. Una vez que activo el arma, no va a haber nada que detenga esa bala, ni Matrix se la va a detener. Esa bala va a penetrar el corazón de la persona y va a traer una herida. Por eso la mejor manera de evitar un daño es no hablar una palabra ofensiva. ¿Cuánto estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Sí hemos ofendido muchas veces? Todavía siguen los hermanos diciendo que no. A ver, ¿hemos ofendido muchas veces? Más ahorita me ofendieron los que no dijeron que sí. Entonces, hermanos, entendamos esto, hermanos. Sí, en serio. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza total no ha cambiado. Hay palabras ahí guardaditas que parece que no jugaron, pero a la mera oportunidad tiramos el uppercut. Disfrazadón de cristiano, pero le pegas el venenazo. Herimos, hermano. Pero era porque había algo guardado ahí. ¿Entienden? Entonces, por eso, hermano, debemos de entender esto. Ahora, número 3. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi conducta sea la de un testigo verdadero de Jesús, hermano? Número 1, no entristecer al Espíritu Santo, hermano. No entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Miren, hermanos, ya aprendimos, ¿verdad? Pero rápido, ¿verdad? De pasadita, ya aprendimos acerca del Espíritu Santo, ya lo vimos, pero nada más de pasadita, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Por lo tanto, tiene emociones. La tristeza es una emoción, ¿verdad? Una fuerza no tiene emociones, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, ¿cómo evitar entristecer al Espíritu Santo? Bueno, lo que nosotros ya vimos anteriormente: no mentir, solucionar pronto un enojo, no robar, ¿verdad? No hablar palabras hirientes. De esa manera, si nosotros robamos, mentimos, decimos palabras hirientes, todo eso, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Si estamos entendiendo que eso entra ahí, no estoy forzando nada. ¿Sí se da cuenta? Eso es entristecer al Espíritu Santo. Hay muchas cosas más, pero yo me estoy basando aquí. Bueno, ¿por qué se entristece? Porque el Espíritu, por su mismo nombre, es apartado, es santo. Nada inmundo le agrada a Él. Hermano, nada inmundo le agrada al Espíritu de Dios. Ahora, eso que ya vimos, pero aparte hay otras cosas más. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren, hermanos, aquí amargura, enojo, ira, ya lo vimos. Esto entristece al Espíritu Santo, pero escuchen, ahora sí que a lo mejor lo más nuevo aquí es gritería. ¿Cuál es gritería? ¿Qué es gritería? Cuando se levanta el tono de voz perdiendo el control. Eso es una gritería, independientemente de las cosas. Cuando tú ya perdiste el control y necesitas levantar la voz. De hecho, en el diálogo dice que una persona que empieza a elevar la voz es porque es más débil que la otra y no tiene la capacidad de llevar una conversación. ¿Sí? Eso es verdad, hermano. Hay muchas tácticas que esa no es, pero yo he cursado eso porque habla acerca de cuando haces una buena apología o haces una plática con una persona acerca de algo.
sinceramente es una área que no muchos vemos, pero es verdad, y muchos fallamos en esa área. Ahora, cuando nosotros perdemos el control, ¿verdad? Y empezamos a decir las palabras en un tono de voz muy fuerte, estamos haciendo gritería. Ahora, por ejemplo, yo puedo levantar la voz para dar una orden, pero siempre y cuando vaya dirigida bíblicamente, pero ya para ofender, ahí entra la gritería. ¿Cuántos hemos hablado con gritería y tú no entiendes? Eso es gritería. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere maledicencia? Miren, la palabra maledicencia habla de calumnia. Una calumnia es una palabra no confirmada que estés hablando de alguien. Eso es una calumnia. Por ejemplo, ahorita yo miro al hermano que está aquí enfrente, para no decir en la grabación y no se cuelgue las medallas. Yo puedo mirar y puedo decir algo, pero yo me estoy imaginando que él, y a lo mejor no es. Yo estoy calumniando, si yo le digo, güey, ¿viste el hermano? Estaba todo quieto, así tieso, como... O sea, a lo mejor el hermano está normal, así, a lo mejor ya falleció, no sé qué. A lo mejor es normal, pero yo ya estoy pensando otras cosas. Eso es calumnia, ¿me entienden? Yo miro a una persona sentada con los brazos así, según la psicología, cuando estás así, no estás contento con lo que se está diciendo. Pero bueno, eso lo dice el amor a la filosofía, el pensamiento. Pero a veces, de hecho una vez el pastor Chuy lo dijo en una enseñanza, dice que el pastor Chuy estaba así y estaba una señora hablando con él, ¿no? Y luego entonces que le dice la señora, pastor, ¿sabía usted que los brazos cruzados es señal que usted no está conforme con lo que estoy hablando conmigo? Entonces dice el pastor Chuy que le dijo, sí sé, dijo, pero mira, la verdad traigo un dolor aquí atrás, no nomás la asiática, traigo la venezolana, la chihuahuense, de todo me duele. Entonces cuando le hago así, como que me alivio el dolor. Pregunta, ¿la persona no sabía eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos hecho a veces algo así como que, verdad? ¿Sí o no? Entonces no quiere decir que yo esté en desacuerdo con alguien. Bueno, eso puede ser una calumnia, pero ahorita si pones los brazos cruzados, si estás en desacuerdo con no sé qué. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Eso es una calumnia, hermanos. Una conversación no comprobada. Y la conversación comprobada ya es mitote, o sea que mejor guardemos el corazón. Pero bueno, ok, esa es la calumnia. Ahora, malicia, escuchen, miren, malicia es toda obra perversa. Y fíjense esa connotación que tiene. Incluye el pensar de alguien algo que no es. Hermano, ¿cuántos pensamos cosas de las personas? Y saben, hermanos, ya lo he explicado, pero voy a dar un refresh. Una vez, directamente Dios habla a mi corazón esto porque, miren, a veces somos muy imaginativos, ¿verdad? Y pensamos que no es pecado. Pero en una ocasión a mí Dios, pero fuerte, trató conmigo. Me dijo, ¿desde cuándo acá tú eres Dios? Pues nunca. Entonces, ¿por qué tú crees que esa persona está pensando eso? ¿Tú eres omnisciente? Me sentí así como, a ver, ahora siéntate tú aquí y dime dónde estuviste tú cuando yo hice la tierra. Hermano, me quedé callado. Ahora, ¿pienso? Sí pienso. Claro, porque no puedo evitar pensar. Pero ya no lo llevo así como que, es esto, sí lo es, yo lo pensé. Hermano, por favor escúchame, hermano. Hay que tener mucho cuidado, no somos Dios. No somos omniscientes, yo no puedo saber lo que tú estás pensando. Y a veces, hermano, nos vamos en ese viaje pero tan lejos que lo damos por sentado. Entonces, cuando ya llegamos con la persona, nosotros ya nos imaginamos todo. Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Eso es malicia, hermano. Pensar de una persona algo que no es y afirmarlo. Oye, pero ¿por qué me dices eso? No, es que eso estabas pensando. Oye, ¿sí lo pensaste, sí o no? Entonces, casi así como el judicial cuando te saca ay, ya me quemé solo. Pero cuando obligan a alguien a confesar, no es porque a veces esa persona haya cometido ese delito, sino porque le están dando una golpiza, pues mejor dice que es culpable, que lo maten ahí, a que se muera en prisión. ¿Me entienden? Entonces, eso, hermanos, tenemos que entender, el tener malicia, estamos ofendiendo el carácter divino de Dios. Como esposos, ¿cuándo nos ha pasado? Pasa un cuadripollo por allá y como nosotros tenemos cuerpo, bueno, yo tengo un cuerpo de perro parado, flaco de aquí, panzón, pues me siento menos y
ya sé lo que estás pensando. Y la esposa así como que volteó a ver a la mujer que traía unos tenis de marca y tú pensando otra cosa. Y te enojas y ya te encelaste por algo que la mujer ni siquiera pensó. O al revés, la esposa. Hermanos, es algo muy delicado. No podemos ponernos en la mente de Dios. ¿Ok? Solo Dios es omnisciente. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso? Entonces hay que llevarlo a la práctica, porque si no, estamos ofendiendo directamente a Dios. Amén. Ahora, último versículo. Efesios 4:32. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Imitar la conducta de Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, hermano, benigno, me gustó mucho la traducción, bueno, el significado. Habla de algo blando y suave. ¿Cuántos han comido paladar? A ver, levanten su mano así, ¿quiénes son así como de los arrayales, así como yo, que come paladar, ojos, o puro fifí aquí, pura langosta? ¿Cuántos han comido paladar? ¿Nadie ha comido paladar aquí? Mira, ahí está un hermano Rigo, ¿sí? ¿No? Bueno, coman paladar, hermanos, para no enojarme con los hermanos que eran. Ok, el paladar es una parte muy blandita. Bueno, voy a poner otro ejemplo rápido, pero todavía es más blandito el paladar. ¿Cuántos han comido lengua? ¿Cómo está la carne de lengua? Bien blandita, ¿verdad? En su juguito, ahora con salsa verde así, de tomatillo y aleluya. Y el hermano como yo que vamos a comer tenemos una maruchan, nomás nos quedamos así. Pero bueno, ok, algún día vamos a poder comer, ¿verdad? Pero bueno, esta palabra habla de un carácter tan dócil, hermano. ¿Sí conoce usted a alguien así, tan blando, que puede venir la tribulación y él está así riéndose? ¿Conoce? Ese es un carácter perfeccionado por Dios. Benigno habla de un carácter blando, suave, y misericordioso habla de un corazón, hermano, tierno y bondadoso, listo para hacer bondad. Ahora, perdonar aquí está muy claro, no necesito explicarlo, pero lo voy a decir por causa de que si alguien no lo logra entender. Miren, el perdón aquí no es como usted y yo lo pensemos. La única manera de perdonar, la única manera que Dios acepta el perdón que nosotros demos a alguien es igual a lo que Él hizo. ¿Ok? ¿Cómo? Dios nos perdonó para jamás reclamarnos. Mira, en el poco tiempo que tengo conociendo a Dios, yo no me acuerdo una sola vez que Jesús me haya dicho, ¿te acuerdas lo que le hiciste a...? Mi conciencia sí me delata, ¿ok? Pero Jesús jamás me ha recordado uno de mis pecados. Y pecados horribles, hermano. Menos que los de usted, pero horribles. De esa manera, hermanos, es como Dios dice, tú ya perdonaste. Cuando nosotros decimos ya te perdoné, pero muchas veces nomás para llevar la fiesta en paz. Pero cuando al tiempo viene un reclamo de eso mismo, eso quiere decir que no es perdonado. Así, hermano. Eso es el perdón que Dios recibe. El otro es imitación. Es imitación, hermano. ¿Ok? Un perdón es aceptado con Dios. Escuchen, incluso es aquel que aún te duele, porque aquí a veces hay un error. Hay heridas, hermanos, que duelen. Cosas que duelen, tenemos sentimientos. Pero el amor de Dios nos gobierna para no decirle a esa persona el dolor que nos hizo. Es perdón también, ¿entienden? Ese es el perdón que Dios acepta, hermanos. Entonces, cuando nosotros perdonamos de esa manera, hermanos, dejamos el asunto en Dios, de esta manera vamos a poder cambiar, hermanos, nuestra conducta para ser un verdadero testigo de Jesús. Esa es la conducta de un verdadero testigo de Jesús. Conclusión, hermanos, miren, un testigo verdadero de Jesús se comporta e imita a Jesús. No podemos decir ser testigos de Jesús con una conducta distinta a la que Él demanda. Pero gracias a Jesús, hermanos, que nos ha dejado ejemplo y ayuda, es decir, la Biblia para aprender y a su Espíritu Santo para obedecer. Aplicación, hermano, póngame mucha atención porque miren, yo he notado últimamente, ya me está pegando el tetaca, no,
Yo he notado últimamente, hermanos, que ya en este tiempo muchos empiezan a levantarse. Ahora, escuchen, no lo tome a mal, sé que a veces nos cansamos, podemos estar 5 horas sentados viendo el teléfono, pero cuando es la prédica, yo entiendo eso, ¿no? Pero escuchen, muchas veces a unos servidores, quiero decirles esto, no se levanten, hermanos, a hacer nada. Espérense hasta que se concluya la enseñanza. ¿Sabe por qué? Por respeto a la palabra. Amén. Por favor, guardemos esto. La otra vez lo iba a comentar, pero como pasó en ese momento, dije, si lo comparto, a lo mejor va a ser mi corazón que se molestó. Entonces, no lo quise decir en ese momento, pero ahorita ya lo veo oportuno. No se levante a hacer nada, hablando que no tenga que hacer, ¿no? Por favor. Sí, estamos bien, porque la aplicación es muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Ok? Miren, la única manera de cambiar nuestro comportamiento es, ¿cómo cree? Actuando, es despojándonos. Hermano, una vez más, Dios no va a venir a quitarnos nada, es nuestra responsabilidad hacerlo. Lo bueno es que nos ha dejado cómo hacerlo. Ya cada quien, hermano, decidimos si queremos parecernos a Jesús, es decir, estar vestidos de Él o estar desnudos, sin la vestimenta santa y con esa vestimenta viciada, sucia, una vestimenta de vergüenza para Jesús y estar desprotegidos. Demos gracias a Dios que nos ha dejado varios cambios esta semana, hermano. Póngame atención, varios cambios esta semana en nuestra conducta de ropa vieja que debemos de quitar. ¿Cuáles son esos cambios, esa ropa vieja que tenemos que quitar? Tenemos que quitar la mentira, la ira prolongada, el robo. Y tenemos que vestirnos de esa ropa limpia que huele a Cristo. ¿Qué debemos de poner? Hablar verdad, perdonar, ser honestos, compartir con los demás, no decir palabras hirientes y perdonar como Jesús nos perdonó. Estas son las vestiduras que debemos de portar. Pero escuchen, hermanos, siendo sinceros, todos mentimos. Aún. Siendo sinceros, hermanos, todos nos llenamos de ira, aún. Siendo sinceros, todos robamos en diferentes cosas. Siendo sinceros, todos o muchos, como quieras llamar, no compartimos con los demás. Siendo sinceros, todos ofendemos a los demás con palabras hirientes. Quizás aquí puede haber personas, hermanos, llenas de amargura, con malicia, personas que se imaginan cosas de los demás y lo dan por sentado. Hermano, es mi oración al Señor. Él sabe que muchas veces lo ofendemos. Es mi oración al Señor, hermano, que entendamos esta palabra. Ya leímos, ya aprendimos, pero ¿cómo poder lograr obedecer a esto, hermanos? Que hoy nos ha enseñado. Hermano, escúcheme, Jesús no mintió. Cuando a Él le preguntaron, ¿eres hijo de Dios? Aunque esa respuesta le costaría o se le perdonaría la vida, Él no mintió. Él dijo, yo soy. Y desde ahora verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Aunque esa respuesta le costó la vida, no mintió. Porque la mentira no estaba en Jesús. Jesús guardó su corazón cuando todos lo golpeaban. En vez de responder con ira, Él podía haber exterminado en un instante, hablar una legión de ángeles y haber exterminado a ellos en un segundo. Pero no dejó que la ira lo dominara. Jesús jamás robó. Cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Al contrario, habló palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a través de esa vida perfecta que vivió Jesús, nosotros podemos tener la capacidad dada por Jesús y equiparnos con la fuerza de su Espíritu Santo para poder imitar ese caminar de Jesús. Pero para eso, hermanos, necesitamos en humildad reconocer que esas descripciones aún habitan en nosotros. Esas vestiduras sucias aún habitan en nosotros. Tenemos que reconocer y en humildad venir a Jesús. Ven a Jesús, hermano, ven a Él, pero ven y llora. Ven y reconoce que hemos mentido. Ven y reconoce que nos hemos enojado. Ven y reconoce que hemos robado. Ven y reconoce que hemos ofendido a alguien con palabras hirientes. Ven a Jesús.
Ven, hermano, en un sincero llanto y reconocimiento de nuestro pecado. Confesemos nuestro pecado ante Él y hay que pedirle que nos ayude, que nosotros no podemos vivir esa vida perfecta que Él pudo vivir, pero creemos lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado presente no se enseñoreará presente de vosotros, pues no estáis bajo la ley presente, sino bajo la gracia presente. Es decir, el pecado no nos puede dominar, hermano. No nos puede dominar. Si nos domina es porque nosotros cedemos ante Él. Hermanos, Jesús vino a destruir esa ley que nos obligaba, que no teníamos opción y que pecábamos porque eso era lo único que podíamos hacer. No podíamos resistir contra el pecado. Hoy podemos, porque esa ley ha sido rota. Hoy podemos, hermanos, hoy podemos resistir el pecado. Hoy podemos triunfar día a día en el pecado, no para siempre, pero día a día. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en esta mañana? Con un sincero arrepentimiento, hermano. Confesar a Jesús que aún están esas vestiduras sucias en nosotros. Y rogarle a nuestro Señor que nuestro comportamiento sea día a día como el de Él. Jesús nos ha dejado todo, hermano, pero como ya vimos, es nuestra responsabilidad vestirnos y despojarnos. Llevando a la práctica, hermanos, ya tenemos la instrucción y el cómo hacerlo, hermanos. Ya es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros obedecer a Dios, hermanos. Sin embargo, una vez más, somos débiles, hermanos. Y mira, y si tú te vas con todo esto, hermano, y tienes buena información y ya sabes cómo hacerle, pero en esta tarde, tú no te arrepientes, jamás las fuerzas de Dios se van a activar en tu vida. Por eso necesita venir, esa es la palabra, viene, penetra, ofende, y el resultado que Dios espera es que nos humillemos. Señor, perdóname, ese soy yo. Ayúdame para ya no serlo. Si tú no haces eso, hermano, en serio, esta solamente fue una buena charla. Ahora, el Espíritu Santo se encarga de que cada uno de ustedes le obedezca o se cierre. Ante eso, hermano, no hay oratoria que pueda convencer a un hombre. Así que he cumplido con lo que Dios me ha encargado, hermanos. Ahora vamos a orar para que Dios nos fortalezca y podamos obedecer lo que en esta mañana Dios nos ha hablado por medio de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Amado Jesús, gracias. Gracias te damos en esta preciosa tarde por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Señor, pudiéramos pensar que es ilógico que estas ropas tan sucias, llenas de vicios, están aún todavía en nosotros. Pero la verdad es que sí, Señor. Somos nosotros quien te fallamos, somos nosotros, Señor. No es esta enseñanza para los de Éfeso, Señor, es para nosotros. Señor, te pedimos perdón. Tú que eres nuestro abogado y que eres el único que puede interceder, perdónanos por nuestra conducta de hoy en día, Señor. Porque debiendo vestir esas vestiduras más blancas, seguimos vistiéndonos de vestiduras sucias, Señor. Perdónanos, porque no tenemos, Señor, una excusa que pueda ser, Señor, verdadera ante ti, Señor. No puede haber una excusa, Señor, que pueda satisfacer, Señor, tu ira. Porque para eso viniste al mundo, a dar tu vida por nosotros, para que hoy pudiéramos tener verdaderamente ese triunfo diario contra el pecado. Por eso, Señor, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. No solamente hemos ofendido a nuestros hermanos, que también lo hemos hecho,
Pero primeramente te hemos ofendido a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y creemos en tu palabra, Señor. Creemos que tú, a través de tu muerte, has vencido, Señor, el poder de la ley del pecado que nos dominaba. Ahora, Señor, te rogamos, Señor, que esa palabra, que esa escritura cobre vida en nuestro corazón. Que verdaderamente podamos creer que estamos en otra posición, que ya no estamos como antes, que ya el pecado no nos puede dominar, que ya no podemos, ahora ya tenemos una opción. Antes no la teníamos, ahora ya, gracias a tu sacrificio, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a comportarnos como un verdadero testigo tuyo. Así se comporta un verdadero testigo tuyo, Señor. Y nosotros queremos ser testigos tuyos, testigos verdaderos. Por eso te pedimos, Señor, que apliques tu palabra a nuestro corazón, que podamos creerla como verdaderamente lo es, para que podamos resistir día a día contra esas vestiduras sucias que ensucian nuestro caminar, Señor. Creemos en la suficiencia de tu palabra y en la verdad que hay en ella. Por eso te rogamos que nos ayudes, Señor, porque aún seguimos vistiéndonos de ropas sucias, y así no es como un testigo verdadero debe de vestirse. Por eso te pedimos, en arrepentimiento y en humildad, dejando las ropas sucias ahí, Señor, y tomando la vestidura santa que está en tu palabra, que nos ayudes diariamente a presentarnos, Señor, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable ante ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Fortalece al débil, Señor. Fortalece a aquel hermano que quizás esté tan débil, Señor, que cree que no sea tu hijo, Señor. Fortalécelo, Señor, y llévalo a ese arrepentimiento para que pueda tener esas nuevas fuerzas. Pero también ayúdanos a aquellos que ya tenemos tiempo recorrido y que hay vicios en nuestra manera, hay trapos sucios que todavía nos ponemos en una vestidura santa. Confronta nuestro pecado para poder desvestirnos, despojarnos de esos trapos apestosos de pecado delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a estar limpios, resplandecientes, esperando tu regreso como verdaderos testigos tuyos, comportándonos de tal manera que podamos imitar tus pisadas, Señor. Que tu palabra fortalezca, establezca, afirme a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra.